Estoy en comunicación con Ceferino Torreblanca. Él ha sido alcalde de Acapulco, ha sido gobernador del estado y ahora, por otro partido político, el PAN, pretende, sin ser panista, ser alcalde de Acapulco. Ceferino, buenos días. Hola Pedro, muchas gracias por esta oportunidad, un saludo muy afectuoso. ¿Qué condiciones encuentras en Acapulco para tratar de regresar a ese puerto, si es que no está, al orden, cuando se ha convertido ya Acapulco en la tercera ciudad más violenta del mundo? Sí, además de la violencia, Pedro, tú y yo somos más o menos de la misma antigüedad, dirían los militares. Sí. Y conoces muy bien el puerto. Sí. Disfrutamos de ese puerto maravilloso desde jóvenes, desde muy jovencitos, con tu papá, nosotros. Y hoy, lamentablemente, creo que son las peores condiciones que he encontrado desde que tengo uso de razón. Sí. No solamente es el tema de la seguridad, son otros temas. Yo creo que hay un enorme deterioro. Y no quiero atribuirlo solamente a unos años, yo creo que ha venido deteriorándose por una u otra circunstancia, en la que no solamente las autoridades, sino los ciudadanos somos corresponsables de este lamentable deterioro el que vive el puerto de Acapulco. Un crecimiento importante que tuvo el puerto, pues se convirtió en el atractivo del estado de Guerrero, donde vinieron muchos paisanos. Somos el estado, si no empatado, en las condiciones más difíciles de su desarrollo. Entonces fueron encontrando en Acapulco un lugar de mejores oportunidades de vida. El gobierno no pudo dar los servicios y hoy, lamentablemente, Pedro, las bellezas naturales de Acapulco vienen pues paralelamente con una serie de circunstancias complejas que tienen las colonias populares, la inseguridad, etcétera. Pues yo creo que son los peores momentos que estamos viviendo, lo digo con mucha tristeza y con mucha pena. Ahora, son peores momentos propiciados por grupos realmente muy malintencionados que han venido a tratar cada grupo delincuencial de tomar la plaza como propia. Y aquí ser alcalde de Acapulco implica, en primer lugar, un nivel de riesgo, no sé si de negociación, pero sí el tratar de ordenar Acapulco con los medios que tiene un municipio del tamaño del puerto. Yo creo que no son proporcionales a los retos que tiene que enfrentar. Absolutamente de acuerdo. Estamos conscientes, yo diría que es una especie de masoquismo, lo dirían algunos, puesto que conozco perfectamente las entrañas, lo conozco como ciudadano y como la oportunidad de autoridad que tuve en 99 al 2002. Y entiendo perfectamente, Pedro, que los retos y los desafíos no tienen que ver nada con las condiciones en las que yo me tocó ser alcalde. Fueron difíciles y no quiero venir a presentarme ante los paisanos como el nuevo redentor, el nuevo Mesías. Estoy perfectamente consciente de ese desafío, de las limitantes. Conozco hoy la información extraoficialmente de cómo estaba el gobierno en mi época y cómo está hoy, qué tendría que enfrentar, con qué tendríamos que empezar, que es prácticamente nada, y con una economía caída, con una economía, diría, de fin de semana, de puentes y de Semanas Santas, cuando esperaríamos que otra vez el puerto tuviera actividad todos los días. Estamos conscientes, Pedro, pero yo tengo una reflexión. ¿Por qué decidir participar en esta edad, en este momento y en este tiempo? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo por tratar de empezar otra vez la recuperación de Acapulco. Y yo me siento con esa capacidad, Pedro, con el ánimo, con la confianza y con que podríamos empezar a involucrar a la población en esta tarea de recuperación que no solamente es de una persona o de un equipo de trabajo. Entonces, esa es mi idea, Pedro. Y al ver el panorama, pues yo digo, me siento todavía con el ánimo, me siento con algo de fuerzas. Como dicen los costeños, me siento como horcón de en medio. Es decir, firme, para poder participar en esta difícil tarea, como siempre, en un proyecto serio. Yo no vengo a engañar a nadie, yo no traigo varita mágica, yo no traigo soluciones de un día para otro, pero creo que hay que empezar a trabajarlo, Pedro, y hay que decirle eso a la población, y es lo que le he estado diciendo de un tiempo atrás. Pues el reto es muy grande, Ceferino. Pues es que este hombre fue apoyado por otro partido político. Me lo están diciendo ahorita en las redes, fuiste apoyado por el PRD para llegar a ser gobernador, para llegar a ser alcalde, nunca te afiliaste al partido político y ahora es otro partido, el PAN, el que te da su aval o su estructura.
¿piensas seguir al margen de lo que sería una afiliación? Y por otra parte, ¿cómo podrías explicar el que ahora te apoyas por otro grupo político diverso, además diametralmente diverso, a lo que serían los primeros que te apoyaron? Pedro, alguien me preguntó y me preguntan porque mi campaña está basada en una relación de reuniones de interactivas. Yo no creo en los mítines y en los discursos, sino hay que tratar de trabajar con la gente, motivarla y despertarla. Y ahí mismo yo me hago las preguntas, ¿no? ¿De qué partido me hubiese gustado hoy ser candidato a la presidencia de Acapulco? Pues le dije que me gustaría haber sido candidato del PRD, pero del PRD de hace 25 años. Del PRD que tenía sueños, que tenía convicciones. Hoy, perdón que te lo diga, Pedro, así, con toda claridad, pues son mafias las que gobiernan al PRD. Y la sociedad no tiene la culpa. Y el que nos abrió las puertas a los ciudadanos para entrar al PRD fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien decía que el partido era un instrumento de la sociedad, no de los grupos ni las corrientes, o de las tribus como conocen a unos. Yo no reniego de los perredistas, ni reniego de mucha de la gente. Yo lo que digo es que los partidos políticos, todos hoy, todos, no están a la altura de lo que demanda la sociedad. Nosotros los ciudadanos encontramos el vehículo en aquel entonces a través del PRD para participar. Fue generoso, nos abrió las puertas, y yo estoy muy agradecido, Pedro, pero hoy no está en las condiciones. El Partido de la Revolución Democrática está fragmentado, está pulverizado, y pues tan es así que yo estuve peleando los últimos 4 años y medio de persecución contra un señor que de pronto lo hicieron amarillo. Yo era lo que peleaba, y de pronto a un señor le ponen una camisa amarilla y las consecuencias ahí están, y el tiempo ha dado la razón a quien la tiene. Entonces no se vale que también el PRD o algunos perredistas quieran vestirse con la camisa amarilla cuando han sido dúctiles y maleables ante las condiciones de las elecciones en Guerrero. Y no quiero hablar ni del pasado, Pedro, porque yo no soy buitre político. No quiero hablar del que se acaba de ir, porque lo dije 20 veces, yo me opuse a que fuera gobernador. Y las consecuencias ahí están en la mesa. ¿Por qué participo en el Partido Acción Nacional? Primero, Pedro, el Partido Acción Nacional fue el único partido de los que yo platiqué que entendió, aceptó las condiciones que se requieren no para ganar la elección, Pedro, ya no tengo yo edad ni vengo a hacer carrera política, yo le quiero ayudar a Acapulco. Y la primera condición es, no está en negociación el que le vaya bien a Acapulco. Y para que le vaya bien a Acapulco, ¿qué requieres, Pedro? Mínimo para empezar, un equipo de trabajo. Si yo voy amarrado, no voy a poder darle el servicio que yo quiero, ni voy a poderle darle el esfuerzo a los acapulqueños que se merecen. Entonces el Partido Acción Nacional entendió, comprendió este reto y me da las facilidades para poder yo cumplir como ciudadano, igual que otros muchos ciudadanos, el reto de empezar a recuperar Acapulco. ¿De qué sirve que yo gane la presidencia municipal suponiendo otra vez por el PRD y que jamás me lo ofrecerían, por lo que hemos platicado? Pero suponiendo que me la ofrezca otra vez el PRD, yo llevar en los puestos claves o llevar en los puestos para el desarrollo recomendaciones o compromisos políticos, pues no, Pedro, ya conozco el asunto. Entonces insisto, este es un proyecto serio, no es un proyecto ceferino a ver si vuelvo a ser presidente municipal y que el gusto me dure unos días y unas horas. No, yo quiero empezar a gobernar el monstruo, el reto que tú planteas y que todo el mundo conoce. Entonces, aquí no es cuestión de que si Ceferino ha traicionado principios. Yo tengo un solo principio, el principio de la justicia, del trabajo, de la congruencia, de la experiencia, de la honestidad. Y eso no riñen con ninguna fuerza política. Hay que ver cómo está el PRD ahora y vamos a ver todas las desbandadas que va a haber. Y no se lo deseo mal al PRD porque hay mucha gente noble abajo y a esa es la que voy a ganarme también. Es la que voy a tratar de conquistar a los perredistas que creyeron en un proyecto político, a los de abajo, a los que sueñan con mejores condiciones de vida, los que quieren mejores oportunidades para sus hijos, los que no quieren involucrarse en la drogadicción, los que no quieren emigrar a Estados Unidos, los que quieren que vuelva a Acapulco a hacer. ¿Cuánto ellos voy a trabajar? La nomenclatura, pues que con su pan se lo coman. Con todo ello, hay una desafortunada apuesta al desgobierno en el camino hacia las elecciones. Hay quien piensa que no habría posibilidades sociales para que haya elecciones en Chilpancingo, bueno, en Guerrero en lo general, en algunos focos, Iguala, Chilpancingo, Tixtla, el propio Acapulco. En lo particular,
¿Qué te anima a pensar que sí podrá haber un acuerdo, un civismo y un orden y un concierto y un respeto a las instituciones establecidas? Sin duda, Pedro, que son unas elecciones totalmente atípicas en Guerrero. Hay, ya lo decía en principio, un desánimo, yo lo veo, y con la población en relación a que los partidos no han estado a la altura. Y segunda, lo que nos marca son los lamentables hechos de Iguala, de aquel 26 de septiembre del año pasado. Y entonces hay una especie de desánimo, hay una situación de no participar por algunos grupos, pero yo creo que el trabajo que hay que hacer, Pedro, es ese, precisamente tratar de convencer a los ciudadanos que sea el conducto, y como decía alguien, no es el perfecto, pero finalmente el menos malo de todos los sistemas para poder decidir quiénes van a gobernarte. Claro. ¿Cuál sería el esquema, Pedro? ¿Qué ganaríamos con que no hubiera elecciones? ¿Quién ganaría? Entendí y creo que escuché ayer que dijeran a algunos de los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la CETEC, el grupo disidente en Guerrero, y algunas otras organizaciones, que por usos y costumbres, pues, ¿cómo vamos a hacerlo en Acapulco por usos y costumbres? Si nos costó tanto tiempo, Pedro, sí es cierto, es un sistema muy costoso, nos llevó muchos años, yo fui 3 veces candidato a la presidencia de Acapulco, y luchábamos porque el proceso electoral se ciudadanizara, que hubiera credencial con fotografía, y de pronto echarlo abajo, pues me parece que es incorrecto. Creo que hay que irlo perfeccionando, porque todos los procesos son perfectibles, ¿no? Sí. Entonces yo le apostaría a las elecciones, Pedro. Yo creo que tienen que sacar la casta a la gente. No quiero desdeñar el esfuerzo y la capacidad de movilización de la CETEC, la conozco muy bien, pero finalmente no pueden hacer mayoría, Pedro. Somos muchos más los que queremos paz y trabajo, y yo no veo otra alternativa hoy más que las elecciones. Que los partidos tienen que renovarse y que tiene que haber otra oportunidad, sí. Hay gente que dice, yo me da lo mismo votar por cualquiera. Entonces hay que quitar esa parte, porque sí hay una especie de desencanto. La gente creía que al ganar el opositor las cosas iban a cambiar de la noche a la mañana, y nos llenó de entusiasmo a los ciudadanos, pero nos dimos cuenta que las cosas van avanzando en las mismas condiciones y la gente no tiene oportunidades. Pero yo creo que hay que apostar de ello. Podrán presentarse condiciones nada fáciles, pero lo que hay que pensar también, Pedro, o hay que replantear, es la forma de hacer campaña, y la campaña ya no puede ser a través de mítines y acarreos, sino tratar de convencer, es lo que yo voy a hacer. Una campaña de trabajo interno, de sentarme con la gente, de discutir con la gente, no solamente pedirle un cheque en blanco, sino tratar de razonar como lo hicimos hace muchísimos años. Nosotros decíamos, Pedro, que habría que llevar la palabra de la democracia casa por casa, como aquellos que andan llevando la palabra del Dios o de alguna religión. Sí. Entonces hay que convencer, y eso estamos haciendo otra vez. Pues, reuniones de 50, de 100, platicando, No rollos, no discursos vanos, sino decir por qué tenemos que participar y por qué nos conviene. ¿Por qué nos tenemos que involucrar todos? Seferino Torreblanca, no eres un improvisado, has sido un actor político importante en el estado de Guerrero. Creo que el estado tiene hoy una crisis de mando, de gobernabilidad y de reconocimiento, y hay que recuperarla. El puerto de Acapulco es un bastión, y yo espero que hagas mucho trabajo, que te esfuerces muchísimo, que haya esta verticalidad que en la democracia se da en las urnas, y que tengamos un proceso civilizado. Es lo que esperamos todos, y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Pedro, al contrario, yo pondré la parte que a mí me corresponde, ten la plena seguridad, no hacer un lodazal de esta campaña, sino tratar de ver lo más importante, en este caso en particular, Acapulco, al Acapulco que tú quieres, que yo quiero y que todos muchos quieren, y que quisiéramos verlo en sus mejores condiciones. Así lo veremos, yo espero, con el esfuerzo y el trabajo y el involucramiento de todos los mexicanos. Gracias, Seferino. A ti, Pedro, un abrazo. Seferino Torreblanca, un hombre que ha sido presidente municipal de Acapulco, gobernador de ese estado, y ahora pretende otra vez ser presidente municipal de la tercera ciudad más violenta del mundo. Es un reto por delante, importante. Tenemos que salvar a este país de la violencia, pero más que nada, tenemos que salvar a este país de acostumbrarnos todos
a vivir en este ambiente. Hay que cambiar a México. Y lo tenemos que hacer ya, con la voz de la sociedad. Vamos a hacer un corte sobre Ceferino. Nip Puniqueo dice: no le creo nada a Ceferino, me suena a otro político más que viene a decir lo mismo que los demás, un chapulín disfrazado de demócrata antes de las elecciones. Karim Abugaber dice: qué bonito hablan los políticos en campaña, a la mera hora puro mugrero. Jorge, ¿cómo está la gente? ¿Cómo están todos? Jorge González: Ceferino, se te olvidó decir que tienes ganas de seguir viviendo el presupuesto. Violeta Cortés: que nos diga quién será su equipo de trabajo en caso de ganar y que nos mande el currículum de todos. Interesante, claro. El candidato Morris: entonces, ¿por qué va con un partido? ¿Por qué no se manifiesta independiente? Es una buena pregunta, ¿eh? Nicolás Muñiz: un político mexicano hablando de honestidad, trabajo, bienestar al ciudadano. Como diciendo, aquí no hay políticos mexicanos que hablen de todo eso, y yo creo que aquí para que realmente prestigiemos a la vida política en este país tenemos que encontrar a políticos que hablen de honestidad y que hablen de un compromiso con el prójimo, ¿no? Oskin dice: otro político con Alzheimer. Ceferino, fuiste gobernador y no lograste nada para Guerrero, qué cinismo. Es lo que dicen algunas de las opiniones que están pasando aquí por nuestras redes sociales. Vamos a un corte. ¿Cómo anda Carmelita? ¿Cómo anda Carmen Salinas? Estamos en... la invitamos a 14.400 personas que han pasado por nuestras formas de consulta en ferris.com.mx. Muchos me dicen, que 98%, que no la apoyan como plurinominal, que no la apoyan para llegar a la Cámara de Diputados, y por lo menos aquí tenemos la voz de la ciudadanía que en su gran mayoría, casi el 100%, no quieren este tipo de representantes en la Cámara de Diputados. Jorge Prado, ¿hay problemas en la comunicación? ¿No? Porque me dice, por ejemplo, Miguel Farías: Pedro, hoy no te puedo ver, solamente son tus mensajes grabados, el on demand, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien en audiencia, en todo? Pues sí, ojalá, hay que ponerle aquí que le den refresh. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos. La taquilla para la llamada pelea del siglo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather en el MGM de Las Vegas ascenderá a $72 millones.